buenos días. Nuevamente estamos aquí para compartir un momento de charla. Estamos, obviamente, Diana, Elena y yo para hablar de un tema bastante controversial. Ya desde 1915, ahorita me corrigen la fecha si es que la recuerdo mal, Freud habla de el amor de transferencia y en esta ocasión, hablando con este título de transferencia enamorada, cómo trabajar con el paciente que dice estar enamorado o enamorada del terapeuta. Pues un gusto nuevamente compartir este espacio. Sí, tomo la palabra. Yo tengo 1910, que ahí ya se empieza a vislumbrar la transferencia, lo empieza a escribir Freud, no tal cual le pone transferencia, estoy de acuerdo con la fecha que tú das, pero ya desde 1910 ya se empieza a hablar de la transferencia, ¿no? Y aquí quiero mencionar un caso muy sonado de hace un año más o menos, el de Kendra. Kendra, que es una mujer de Estados Unidos que dice que su psicoanalista la enamoró y la manipuló, ¿no? Entonces, fue ahí en su momento fue muy polémico, algunos le daban la razón, otros no, terminó cerrando sus redes, porque le hicieron mucho bullying, no es correcto, pero ahí vemos un caso en donde ahí sí se ve claramente cómo el paciente dice estar enamorado, pero correspondido en este caso era un psiquiatra, por el psiquiatra, y que la manipuló, ¿no? Y vamos a ver, y entrando en tema, más adelante, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que sucede? O sea, ¿y por qué tenía esta certeza también de que sí, en efecto, sí estaba siendo correspondida, ¿no? Justo retomando este tema, pues mucho gusto, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Es muy importante y vamos a hablar desde la cuestión ética de que Sí, se presenta este fenómeno comúnmente y vamos a explicar por qué, cómo es, pero lo grave es justo cuando hay una correspondencia por parte del terapeuta o el analista. Eso es lo que es un tema muy complejo y tenemos que abordar porque justamente como clínicos nuestra responsabilidad es saber qué sucede, en qué consiste este fenómeno para no actuarlo, ¿no? Para tenerlo claramente delimitado y trabajarlo para el beneficio del paciente, porque al final es en pro del paciente. El tipo de transferencia que hoy vamos a hablar es este principalmente. Hay otros tipos de transferencia, pero sí. sí el psicoanálisis se distingue por el reconocimiento y trabajo de la transferencia en pro del paciente. Entonces, Ujú. ese creo que va a ser nuestra línea medular de hoy y pues bienvenidos por acá. Ujú. Vamos a recordar que la transferencia no es algo que ocurra solo en el consultorio, es algo que ocurre habitualmente, pero en el consultorio se le analiza y esa es la gran diferencia. Lo comento para que no queramos señalar como malo si ocurre o malo si no ocurre algún fenómeno en el consultorio. Más bien vamos a posicionarnos en la posición analítica y permitir analizar los fenómenos que ocurren en el consultorio y evidentemente fuera del consultorio con lo que nos comente cada paciente. Aquí también vamos a recordar que este fenómeno de transferencia, recuerden, o sea, nosotros vamos por la calle y no le hablamos a cualquier persona. Estamos en un lugar nuevo y no le preguntamos dirección a cualquier persona. Hay una especie de, pues, depósito de expectativa de quién puede ser alguien seguro, quién no, quién nos puede caer bien, quién no, quién nos puede ayudar. Entonces, eso es un fenómeno, la transferencia en la vida cotidiana, pero es en el consultorio donde se va a poder analizar. Esa es la gran diferencia. De tal forma que muchas veces, y es que lo he escuchado, es que nosotros provocamos el fenómeno de transferencia, pues no necesariamente. Ocurre el fenómeno de transferencia porque cada analista tiene su personalidad, tiene su forma de ser, y cada analizante o paciente le deposita expectativas. También debemos recordar que el espacio analítico es un espacio seguro, es un espacio donde vas con una figura de autoridad, donde te sientes con la confianza de hablar de aquello que te duele o de aquello que te incomoda, sabiendo que no vas necesariamente a ser juzgado o juzgada
de la misma forma que en tu vida cotidiana. Entonces, cuando se establece esta alianza terapéutica, porque vale la pena hablar de esto, las primeras sesiones nosotros establecemos la forma de trabajo. Le comentamos al analizante o a la analizante qué es lo que sí vamos a hacer y qué es lo que no. Es a lo que me refiero con el encuadre, porque eso le va a dar mucha claridad a nuestro trabajo. No sé si quisieran como seguir sobre esta primera línea para entender por qué es importante la transferencia, pero también el encuadre. Ujú. Aquí yo quisiera mencionar, empezamos con transferencia y en la transferencia lo que estamos viendo es cómo el paciente nos va a depositar después de un cierto tiempo de que nosotros estemos trabajando con él, porque esto no se da necesariamente de manera primaria, ¿no? O sea, en primer momento. Salvo algunas patologías, se puede dar masiva e inmediatamente, pero las que son más neuróticas son, patologías en donde el paciente va desarrollando con la cotidianidad de la relación, hay unos sentimientos y estos sentimientos nos los va a poner a nosotros. Armando estaba diciendo algo muy importante, el encuadre. Una cosa que en el encuadre se mantiene o se debe mantener es que la neutralidad, es decir, nosotros no vamos a estar dando información de nosotros. Y no porque no querramos, sino porque nosotros necesitamos ser como una hoja en blanco o como un espejo en donde el paciente deposite sobre nosotros todo aquello que él está sintiendo. Y eso es lo que nosotros vamos a conocer como transferencia y eso que nos está depositando a nosotros, nosotros lo vamos a poder trabajar. Se lo devolvemos de una manera metabolizada y se lo podemos regresar entonces para que él lo vea, lo entienda y se trabaje. Entonces, básicamente, en muy grandes trazos, eso sería la transferencia. También existe una contratransferencia. Y en la contratransferencia, así como decía Armando, que nosotros vamos por la calle y vamos a preguntar la hora, no se lo preguntamos a cualquiera, se lo preguntamos a alguien que tenga ciertas características y nos sea más benévolo, que nos permita acercarnos un poco más, o no, pero que nos recuerde a alguien, ¿no? En este caso, entonces, nosotros también vamos a tener esta transferencia hacia el paciente que le vamos a llamar o se conoce como contratransferencia, con la finalidad de poder distinguir lo que es transferencia, que es depositado del paciente hacia nosotros, y contratransferencia de lo que nosotros sentimos hacia el paciente. Ahora, nosotros tenemos que tener el encuadre muy bien delimitado y sabemos que por ética y para el buen trabajo con el paciente, no debemos nosotros actuar nuestra contratransferencia. Para eso nosotros nos servimos del propio análisis, o sea, de nuestro análisis propio, y de las técnicas que todo el proceso psicoanalítico lleva para que no podamos hacer esta ruptura del encuadre, ¿no? Entonces vamos nosotros a ir viendo lo que va haciendo la contratransferencia, digo, la transferencia del paciente, y como ya dijo Elena, hay muchos tipos de transferencia, o hay varios tipos de transferencia. En este caso, nosotros ya hablamos de la transferencia en otro video, entonces espero que nos pongan también la liga por ahí. Entonces no quiero yo llevarme el tiempo allá, pero hay uno en específico y justamente por el 14 de febrero estamos mencionando la transferencia amorosa o erotizada, que ahí vamos a ir entrando un poco más. Cierro esta intervención diciendo que Freud en un primer momento consideraba que la transferencia era algo que teníamos que eliminar, que no nos servía para nada, pero que esa transferencia constantemente aparecía y entonces él entendió que si estaba apareciendo de manera constante, algo tendría que significar. Y ese algo que tendría que significar tendría o podría ser utilizado. Y ahí fue cuando empieza a desarrollar toda la teoría de la transferencia.
Esto en 1910 lo va entendiendo, pero no lo llama a transferencia, sino hasta más adelante, hasta química. Ujú. Justamente Freud al inicio esperaba aportar un método más apegado al método científico, es decir, el psicoanálisis como una ciencia, y él intentaba replicar, él tenía una formación de neurólogo, entonces, ¿cómo era replicar las condiciones del tratamiento médico? Tenemos un síntoma, tenemos una causa de malestar, y él buscaba que la persona lo resolviera. Pero justamente él nota, como nos comenta Diana, de repente la persona no va solo a hablar de su síntoma, no va solo a hablar de aquello que le aqueja, aquello que le causa malestar, y muchas veces empieza a hablar y sobre todo empieza a sentir cosas distintas a las de solo oír y querer resolver su, en ese tiempo, enfermedad o su malestar. En un primer momento eso a él pues le llamó la atención y dijo, no, la persona solo tiene que hablar de aquello que tenga que resolver, pero después de observar los fenómenos psíquicos se da cuenta que no, en realidad si ocurre este fenómeno, porque no ocurre todas las veces, que haya una expectativa romantizada o erótica hacia la figura del analista, pero si ocurre, también es una señal de cómo la persona lo vive fuera del consultorio. Y entonces el permitirnos no bloquear o no impedir que ocurra, tampoco lo vamos a promover, pero si ocurre, vamos a analizar ese fenómeno. Vamos a escuchar a la persona, saber desde cuándo lo vive, cómo lo vive, qué imagina, y a partir de lo que nos va diciendo, podemos acompañar a la persona a elaborar esos sentimientos. Que digo, si lo leen en internet seguro va a venir. Eso es transferencia, puede generar contratransferencia y es resistencia. Pero se vuelve como una explicación muy mecánica si lo entendemos de esa manera. La realidad es que este fenómeno no necesariamente es por el mero deseo resistencial de la persona, sino muchas veces así vive sus relaciones. Y el permitirnos acompañarle a confrontar, primero confrontar con, oye, pues no vas a ser correspondido o correspondida, ¿no? Mi papel es el de analizar o el de acompañarte a que analices tu historia. Y eso le va a generar un conflicto muy grande a la persona porque va a querer actuar sus sentimientos. Retomando esto que dice Armando, justo, y lo que decía Diana, nuestro papel será de abstinencia como analista ante o sea, el desenvolvimiento de este proceso o situación. Es decir, hay que dejar claro que no va a haber una correspondencia, pero invitar al paciente justo de que hable de este tema, ¿no? Que no se sienta avergonzado de decirlo, porque nos sirve para comprender qué es lo que está poniendo en escena, qué es lo que está pasando, ¿no? Puede ver, habrá ocasiones donde sea un poco más resistencial el asunto, ¿no? Y muchas veces los pacientes pueden decir, bueno, yo sé que esto no está bien, con vergüenza, con culpa, lo que sea, pues yo creo que ya hasta aquí la dejamos y me voy, ¿no? Justo es lo que tenemos que hablar y decir que no se actúe. Hay que entenderlo en un espacio de comprensión y trabajo analítico como se ha llevado haciendo para ver qué nos está diciendo y eso es lo que le tenemos que decir al paciente, ¿no? O sea, esto hace notar algo tuyo, vamos a entenderlo juntos Ujú, y no va a pasar nada, así que estate tranquilo, ¿no? Porque muchas veces está este temor y trágicamente hay casos donde terapeutas llegan a actuarlo, ¿no? Y llegan a lo que comentaba Diana, incluso puede llegar a ser una cuestión de aprovecharse del paciente. Eso es lo que hay que tener muy claro. No va a pasar eso nunca. No tiene que pasar eso. Éticamente no está bien. Aunque no haya una cuestión transferencial, no se tendría que corromper nunca la relación terapéutica con ninguno de otro tipo de relación más que la terapéutica y de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, nuestro papel va a ser de abstinencia, poniendo límites claros para contener la angustia que surja del paciente y poderlo trabajar. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. ujú. Nuestra abstinencia no es desde el dogma o la censura. No vamos a cuestionar a la persona de, oye, eso no se hace, oye, no voy a poder, porque lo va a vivir como justamente somos esta figura de confianza en este espacio donde idealmente la persona
puede o debería poder hablar de todo sin censura. Y si llega un punto justo donde, oiga, ¿qué cree? Como que siento cositas por usted y que esta persona, en vez de escuchar, en vez de permitirle metabolizar justamente la frustración o metabolizar la función que tenga ese enamoramiento, porque no es un enamoramiento realista, o sea, no es un enamoramiento que pueda tener expectativas a continuar, pero justamente la persona sí lo vive así. Es que usted me encanta, nadie me había escuchado como usted, oiga, ¿por qué no nos vemos fuera del consultorio? Y entonces, si nosotros le decimos no, debemos escuchar cómo vive ese no, como un rechazo, o lo vive de forma neutral de, ah, sí es cierto, yo vengo a resolver otra cosa, ¿no? Y a partir de ahí poder saber o dar ese acompañamiento. Justo como dice Elena, muchas personas, ¿qué hacen? Es el ataque-fuga. Oiga, ¿qué cree? Me gusta, pero sé que esto está mal, así que hoy es la última vez que nos vemos. Y entonces es de, bueno, va, que va, que sea la última vez, pero quiero escuchar por qué, ¿no? O sea, quiero escuchar qué hace que me hayas dicho, desde cuándo lo sientes, qué expectativa tienes, y también acompañamos a elaborar qué imaginas que va a pasar después. Puede ser que lo vivan con vergüenza. Ay, es que ya le dije y qué pena, ¿por qué? O puede que imaginen que el analista va a responder esos sentimientos amorosos. Y en cualquier caso, eso va a permitir que la persona confronte con su ansiedad, que la persona confronte con su forma de amar o con sus expectativas. Ujú. Y aquí vamos me quiero regresar un poquito. O sea, está la transferencia que ya explicamos que es las emociones, sentimientos que transmite el paciente hacia nosotros y la contratransferencia, que es lo que nosotros sentimos o nos produce este paciente, que nosotros tenemos que empezar a distinguir si es nuestro o es lo que nos está colocando el paciente, ¿no? Para eso se necesita obviamente trabajo analítico propio para que nosotros podamos distinguir si esto es nuestro o no. Y eso también nos va a evitar que lleguemos a la actuación. Pero también aquí quiero regresar a esta parte donde es una transferencia, la cual se considera transferencia positiva y que cuando estamos en transferencia positiva, nosotros trabajamos y avanzamos mucho. ¿Por qué? Porque es en el momento en que el paciente está confiando en el tratamiento, no en nosotros, sino en el tratamiento, y entonces es como dejarse llevar. Cuando surge otro tipo de transferencia, entre esa que es la erotizada o la amorosa, se considera como una transferencia negativa. Dentro de la transferencia negativa que estoy hablando en este caso de la amorosa o erotizada, es una forma en cómo el yo del paciente empieza a tratar de detener el proceso analítico. ¿Por qué? Porque es como una defensa no es como una defensa, es una defensa que utiliza el aparato psíquico para que no se acerque uno más al origen de la problemática. Y entonces se empieza a desviar todo lo que estamos trabajando hacia el terapeuta y cómo entonces hay estos deseos amorosos hacia el terapeuta. Y en casos puede todavía decirse es que el terapeuta me está enamorando, ese sería ya muchísimo más avanzado, en donde ya tiene la idea, y por eso hablaba del caso Kendra, de que se le está manipulando o se le está enamorando el terapeuta. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a entender que cuando estamos en una sesión o en un tratamiento con un paciente y el paciente empieza a expresar estos afectos amorosos o estas ideas amorosas, es que también estamos acercándonos a un punto medular, a un punto nuclear, el cual está protegiendo todo el aparato psíquico para que no podamos llegar a él y entonces empieza a derivarse o a difuminarse por otros medios, ¿no? Entonces, ojo, cuando ustedes estén trabajando esto y surja esto, también hay que ver no solamente el trabajo con esa transferencia amorosa, sino el tema que estamos tratando. Hasta aquí me quedo. Bueno, pues vamos a seguirle entrando al tema. Ya habíamos hablado que habíamos hablado de transferencia en otro programa, ¿no? Bueno, en otra.
emisión de estas bellas pláticas. Entonces, ¿qué es la transferencia para volverlo a traer acá, no? La repetición de patrones afectivos infantiles, o sea, situaciones que vivimos antes que están poniéndose o depositándose en un objeto presente o actual. En este caso, el terapeuta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y era lo que decía Armando, ¿no? ¿Qué pasa cuando el terapeuta es este objeto de amor en ese momento del tratamiento? Justamente, y es muy común que nuestro análisis se convierte en algo muy afectivamente muy catectizado, o sea, muy fuerte, porque es un lugar y un espacio que logramos construir de escucha y comprensión. Por eso es tan común que aparezca este fenómeno, porque se empieza a establecer una relación de confianza, pues de sensación de afecto, porque nos escuchan, nos contienen, y de cercanía y de todas estas partes positivas como de los vínculos. Entonces, nuestra cuestión de inconsciente empieza a interpretarlo como amor romántico, ¿no? Y no es una cuestión de pareja, pero es un vínculo afectivo que probablemente pasó en la infancia con nuestra mamá, con nuestro papá, o sea, objetos primarios, o sea, personas muy cercanas, donde también nos pudimos haber sentido de esta manera o nos pudimos haber sentido poco vistos, o sea, va teniendo varios tintes, depende del mundo interno del paciente, porque a veces es como, sí, siento afecto, siento amor por ti, terapeuta, pero también pienso que prefieres a los demás. O sea, no es tan romántico como podemos pensarlo muchas veces, ¿no? No es una cuestión platónica nada más de todo idealizado hacia el terapeuta. Evidentemente hay partes que pueden ser de idealización, de para ti soy importante y seguramente tú también piensas en mí, etcétera, pero también puede haber toda la parte de rechazo, de celos, ¿no? Entonces empieza a hablar el paciente de dinámicas, por ejemplo, con otros pacientes, ¿no? Entonces, pienso que yo te quiero mucho a ti, pero tú seguramente prefieres a los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, particular ejemplo sería manejar con él dónde se ha sentido de esta forma, por qué cree que tú como terapeuta le das más lugar o espacio al otro. Entonces, empiezas a profundizar con este material y vas viendo el proceso de pensar y el tema conflictivo que está debajo del enamoramiento aparente. Por eso es muy importante no generalizar cada caso y cada cuestión de enamoramiento al terapeuta va a ser distinto. ¿Por qué? Porque cada quien ha vivido patrones distintos de afectos en su familia a lo largo de su historia de vida. Entonces, bueno, muchas veces está toda esta idealización o vemos en la televisión, en series, en el cine, procesos justamente que se dan de enamoramiento muy o sea, muy puestos en lo positivo, donde todo es amor. Sí, No necesariamente es así, ¿no? O sea, para que también lo tengamos claro, no solo pasa eso. Y me parecería importante hablar de la cuestión contratransferencial. ¿Qué pasa con el analista cuando piensa que es verdadero este afecto, ¿no? O sea, y cuando digo verdadero no quiere decir que no lo sienta el paciente, sino que es una posibilidad real, ¿no? Donde se puede haber enamorado de nosotros. Justamente ahí es, ¿de qué se enamoró si no nos conoce, ¿no? ¿Qué está poniendo en nosotros que hace sí, sentir que se enamoró de nosotros? ¿Qué imagina, no? Entonces empezamos a trabajar con la fantasía y el mundo fantasioso del paciente. Bueno, tú dices que te sientes así por mí. ¿Qué es lo que piensas que te gusta, no? ¿Qué es lo que te llama la atención? Ah, bueno, es que yo creo que eres así, así, así. Entonces vamos empezando a ver que evidentemente hay trazos de la conducta real del analista porque somos de una manera con el paciente, ¿no? Pero también va a haber entrelazado mucho mundo fantasioso. Es que me imagino que eres cariñoso, que nunca te enojas,
qué tal, ¿no? Empieza a decirnos un montón de características que esas son las que tenemos que empezar a señalar y a entender de dónde vienen, de quién son realmente o qué está buscando el paciente en una persona que supuestamente es de esta manera, ¿no? Ah, es que pienso que tú nunca me vas a rechazar, como todas las demás personas que además pueden pensar esto y esto de mí. Entonces así vamos desmenuzando todos los atributos que se nos dan en el trabajo analítico para entender qué está buscando y cuál es el propósito de pues de esta transferencia, ¿no? O sea, no solamente es la resistencia, sino también, como en cualquier cuestión sintomática, puede haber cuestiones secundarias que busca, ¿no? El paciente empieza a lo mejor a comportarse de otra manera, porque muchas veces no nos lo dicen a la primera por una cuestión de pena, ¿no? Pero empieza a tener ciertas actitudes o regalos, empieza a haber otro tipo de manejo del paciente en el consultorio. Entonces es también nuestro trabajo clínico empezar a ver, oye, noto que ahora estás haciendo tal y tal y antes no lo hacías. ¿A qué se deberá, no? Entonces vamos ayudándole al paciente a verbalizarlo, porque no todos los pacientes van a llegar a decírnoslo por un tema de pena o porque Ujú. sabe que no va a poder pasar, ¿no? ¿Qué es lo que también, o más bien, aquí, qué es lo que no se debe hacer? Cuando aparece la transferencia amorosa o erotizada, Elena ya dijo qué es lo que se debe hacer, aquí diría qué es lo que no se debe hacer. No se debe actuar, o sea, no debemos romper el encuadre, no debemos romper la abstinencia, la regla de la abstinencia, no debemos censurarlo, no debemos censurarlo de decir, no, tú no puedes sentir o no debes sentir esto, no debemos ignorarlo, porque es una de las formas más rápidas en que el paciente se va a ir, porque va a actuar entonces ahora el paciente. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Pues trabajarlo, hablarlo en transferencia, como ya lo mencionó Elena, en los puntos, ¿no? Entonces, eso es lo que no se debe hacer. Hay un ejemplo, digo, vuelvo al caso Kendra, en ese caso, se ignoró lo que ella estaba sintiendo, se ignoró por parte del psiquiatra. Ojo, también tendremos que ver que es psiquiatra y no tiene necesariamente esta misma formación. Y en el caso de hay una serie que habla justamente y empieza con el caso Laura, y ahí es donde ella empieza a decir que está enamorado del terapeuta y él sí lo actúa. Entonces vamos a ver qué es lo que no se debe hacer. Esos son dos casos de lo que no se debe hacer, de lo que no se debe hacer. Hasta aquí. Aquí vale la pena no tomar como referencia, como prueba, los casos que vemos en series y en películas. Es decir, como ejemplo, el que dice Diana es correcto porque es un caso documentado, sí ocurrió y todo, pero a veces vemos en series televisivas, en películas, cómo llega la persona con el médico. Voy a empezar con estas series médicas, ¿no? Tipo Doctor House y todo, donde llega el paciente y tiene una necesidad y el médico rompe su ética profesional porque vela por el bienestar del paciente. A veces se nos olvida que las series televisivas están hechas para impresionar. Entonces, cuando vemos este tipo de casos, porque sí hay series como On Therapy, por ejemplo, en HBO creo que está esa serie, no me acuerdo qué otras, donde el analista se preocupa tanto por el paciente, donde se engancha a la primera con lo que le pasa, donde está fuera del horario de sesión y tenemos a este terapeuta, que es un personaje de serie, movido por sus emociones y por este deseo de que todo el mundo tenga una buena vida. A veces esta idea matiza la expectativa que podamos tener en el consultorio real. Entonces vale la pena tener en cuenta que muchos elementos sociales o culturales sí pueden construir la expectativa de lo que puede o no puede ocurrir en el consultorio. En este caso, vale la pena saber que nuestro trabajo es justamente ese análisis
ese no romper con pues ese lineamiento, con ese encuadre, regreso a ese punto, con aquello que sí nos vamos a permitir y aquello que no nos vamos a permitir hacer. No nos vamos a permitir censurar lo que siente la persona porque es real, es un sentimiento real, es un sentimiento válido, pero vamos a escuchar qué función tiene, es decir, cómo lo vive la persona, porque muchas veces la persona dice, es que siento esto, pero no quisiera hablar del tema. Y entonces, perfecto, pues no hablemos del tema. ¿Qué hace que se te complique hablarlo conmigo? Ay, es que me imagino que vas a empezar a juzgarme. Ay, es que seguramente, no sé, vas a reírte de lo que te voy a contar, ¿no? Y entonces ya nos habla de cómo se vive desde lo amoroso. Si se vive como merecedor o merecedora, o se vive como no merecedor o no merecedora. Y a partir de ahí, nuevamente, le ayudamos a construir no desde necesariamente confrontar, porque no le vamos a decir, mira, ya te fijaste cómo no es verdad. No, y tampoco le vamos a dar una cátedra de qué es amor romántico, de qué es amor de pareja, ¿no? O esto del triángulo del amor de Stenberg y todo que los terapeutas manejamos, y muchas teorías del amor, evidentemente, pero que tampoco va a ser una cátedra de, mira, esto es amor consumado y este no, esto es transferencia. Pues no, lo que vamos a hacer es de lo que escuchamos, de lo que observamos, de lo que actúa la persona y de lo que no actúa, es decir, de sus silencios, vamos a acompañarle a construir qué está ocurriendo en la actualidad. Es decir, le vamos a poder señalar qué de lo que está sintiendo es, o sea, corresponde con la realidad y qué no. Es decir, qué es aquello que más bien le va a impedir poder relacionarse consigo mismo o consigo misma o relacionarse con los demás de la forma que no le genere ese malestar que originalmente hace que vaya a consulta. Ujú. Y aquí quisiera mencionar, o sea, entonces el paciente nunca nos va a querer, o sea, porque si nos quiere, entonces es una transferencia amorosa o erotizada. No, No. o sea, no, 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 sí nos puede llegar a querer, nosotros también sentimos afecto por nuestros pacientes, siempre digo, no vas a trabajar con alguien con quien no sientes un afecto y la relación se va formando, evidentemente, y sí hay un cariño, pero esto tiene que ser en su justa medida, en su justa realidad. O sea, ¿cómo vamos a distinguir entre una transferencia amorosa o erotizada y un cariño legítimo? Bueno, entre la transferencia amorosa o erotizada, los sentimientos son apabullantes, son desbordados, no corresponden a la relación, ¿no? Es que tú siempre me entiendes y seguramente entiendes a todo. No, pues eso no, no es cierto, o sea, eso no es cierto de que siempre estamos entendiéndolo, o, ay, es que no hay nadie como tú. En este caso estoy mencionando que podemos empezar a ver cómo se va formando esa transferencia erotizada o amorosa por la intensidad que se está manejando. Y además de eso, que no cuadra en la realidad y la idealización, porque empezamos a ver entonces cómo empieza a idealizar al paciente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros vemos que está idealizándolo y que gracias a nosotros, es que el paciente está pudiendo? También ahí tiene que ver el narcisismo del terapeuta y señalar que no es gracias a nosotros, es gracias al tratamiento, lo bajamos, lo desidealizamos y al trabajo que él mismo hace dentro y fuera del consultorio, para que de esta manera nosotros le estemos devolviendo al paciente que esto es un trabajo mayoritariamente de él, claro, con nuestra ayuda, pero no es nuestro y que no depende de su salud de nosotros. Y esto nos va a evitar también que posteriormente pueda salir otra vez a flote. Digo, puede salir, pero va a ser más fácil trabajarlo más adelante. Entonces, ojo cuando nosotros estemos viendo que ya empieza una idealización y ojo con nosotros y cuidarnos a nosotros mismos de creárnoslas, de que, o sea, yo soy quien está haciendo que el paciente se mueva. No, no, no es así. Hasta aquí.
justo yo estaba pensando con esto que decía Armando de las series, ¿no? Hay una serie en Netflix que se llama Nadie quiere esto y no sé si ya la vieron, está muy interesante porque la hermana de la protagonista de repente le habla a la protagonista y le dice que se va a casar. Y dice, pues ¿con quién? ¿Cómo no? Pues con mi terapeuta. Entonces resulta que al paralelo, ¿no? Toda la familia se vuelve loca de cómo te vas a casar con tu terapeuta. Pues no, es tu terapeuta, ¿no? Y te van poniendo, pues lo largo de la temporada, cómo se va dando la relación entre el terapeuta y ella. Y es muy interesante porque al principio todo es miel sobre hojuelas, ¿no? En el sentido de lo que decimos, todo lo que se depositó en el terapeuta idealizado está cumpliéndose, ¿no? Me escucha, me entiende, conoce mis partes malas y no le causo rechazo, ¿no? Era una cosa maravillosa. Poco a poco se va desenvolviendo la historia y es muy interesante porque ella empieza a decir, ya me siento aprisionada, no lo conozco, ¿no? Porque le preguntan, oye, ¿y a qué escuela fue él? No, pues no sé nada de él, ¿no? Solo sé que él sabe todo de mí. Y él empieza a usar, obviamente es una serie, ¿no? Y él empieza a Sí. usar la información de la paciente para complacerla, para lo que sea, ¿no? De, yo sé que no te sentiste vista en la escuela y hoy hago esto para que te sientas vista. O sea, empieza el terapeuta a actuar todas las cuestiones de fallas, como de heridas en la vida de esta paciente y al principio parece que todo es impresionante y llega un punto donde no se sostiene porque no es real. Obviamente es una serie, es cómica, ¿no? O sea, es una cuestión pues hecha para entretener, como dice Armando, pero es muy interesante cómo se ve que no es real, que es una cuestión donde se depositó muchas cosas en el espacio terapéutico que representa el terapeuta, porque ni siquiera es con nosotros, es en el Ujú. espacio terapéutico y se puso ahí. Entonces es muy interesante ver la cuestión de lo que deseamos supuestamente, ¿no? O sea, en esta serie, ya vuelto realidad, es insostenible porque no es real, es una relación que representa vínculos anteriores, no presentes, entonces no se sostiene, porque al final de cuentas no es con esa persona, son situaciones puestas en el otro, personales, cuestiones de nosotros puestas en el otro, que el otro, pues en esta serie las actúa y parece que todo es muy, muy divertido y muy idílico, ¿no? Pero en realidad no es así. Entonces, bueno, es muy interesante esa serie si la quieren ver porque ¿Cómo está se muy llama? cómica. Se llama Nadie quiere esto y es la Perfecto. última temporada y es la Es- hermana de la protagonista. Ok. Entonces, es Y interesante. Ujú, no la he visto, sinceramente, pero justo ujú, cuando nos compartes, nos damos cuenta que debe tener un terapeuta cosas no trabajadas como para asumir, querer, complacer la falta de la persona, como para asumir que es quien debe hacerse cargo de su bienestar. Y aquí hablamos que efectiva, es una forma cómica, es una serie que bueno que lo pones en perspectiva porque ¿qué analista querría el bienestar de sus pacientes? No porque no queramos el bienestar, tampoco queremos el malestar, sino lo que buscamos es que la persona se haga cargo de su deseo. Lo que buscamos es que la persona pueda confrontar consigo misma. Ya lo que haga, ya no nos corresponde evaluar o subsanar sus faltas, a menos que nosotros tengamos una falta grandota y queramos de, ah, mira, esta persona ya se enamoró, le hace falta, vamos a complacerla con todo. Y ya de ahí vemos cómo una relación amorosa ya no se construyó desde mm, un vínculo entre iguales, de que puedan corresponder los gestos amorosos, sino desde una relación desigual. ¿Qué pasa cuando un analista, un terapeuta, hombre o mujer, corresponde, ahora sí lo que Diana nos comparte, la contratransferencia, y entonces yo puedo ser la persona que sí te puede amar y todo, pues ya lo habla también desde su carencia. ¿Qué persona querría construir una relación verticalizada? Pues alguien que ve en la otra persona a alguien no peligroso, no amenazante,
alguien que ya está ahí, o sea, que ya te dice, sí, eres tú a quien yo quiero. Y entonces sí, la persona del analista, hombre o mujer, tiene esas carencias, va a decir, ah, perfecto, entonces de aquí soy. ¿Por qué? Porque también estaría actuando su propia carencia personal. Justamente la parte de la terapia analítica es algo que confronta mucho porque estamos dentro de aquello que analizamos, dentro de la escena analítica, y nos toca confrontar con qué expectativas tenemos nosotros también sobre lo que puede o no puede ocurrir dentro y pues fuera del consultorio. ¿No? O sea, desde cómo voy a hacerle cuando salude a algún paciente, seguro les ha pasado a ustedes que están de vacaciones o que están en una fiesta y hay un paciente enfrente de ustedes. Doctor, ¿cómo está? Y entonces es de rayos, ¿no? No tomárnoslo personal de, hola, a lo mejor no voy a poder convivir contigo, pero pues nos vemos en el consultorio. Si es que es un paciente a quien atendemos en el presente. Y si no, pues, ah, hola, tiempo que no te veía y listo. Sin darle ese peso de cómo tiene que ser esta parte neutral, aséptica. No, 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 es que si hablo contigo se va a romper todo lo terapéutico, pues tampoco. Solamente es dejar claras las cosas de qué se puede hacer y qué no. Y así como a lo mejor en una fiesta lo conveniente es solo dar el saludo, decirle a la persona, oye, no voy a convivir tanto contigo y que no tiene que ver con que me caigas bien o mal, sino nos estamos viendo en el consultorio y eso se trabaja. Listo. Así como en el consultorio no vamos a querer convivir con la persona más allá que lo propiamente terapéutico. Ujú. Y aquí quisiera mencionar, por ejemplo, voy a ir al encuadre, ¿no? Entonces, ya lo estamos mencionando, digo, lo hemos estado mencionando, pero el encuadre nos dice justamente que el paciente tiene de preferencia que decir todo lo que es ético, ¿no? Ético, contrario a la moral, a las buenas costumbres y sin importancia. Es la forma en como yo lo expreso, no quiere decir que así se tenga que decir, pero en pocas palabras todo. Entre más información dé, entonces nosotros vamos a poder entenderlo mucho mejor. Tenemos que entender que debe tener un horario, tenemos que entender que hay constancia, tenemos que entender que hay un pago y muchos aquí entran en conflicto. También tenemos un video respecto al dinero, pero que debe haber un pago. ¿Y por qué debe haber un pago? Pues simplemente porque uno, es un trabajo y dos, porque nosotros estamos casi replicando una relación casi maternal y entonces una forma de romper esa relación, digo, las mamás no cobran por maternar a los hijos, es señalar que el dinero también es una forma de entender que no estamos supliendo esta figura materna. Entonces también debe haber un pago por eso, y que si cancela, porque también la constancia, que si cancela, entonces se considera como cancelación y también se paga, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos todo esto? Digo, entre otras cosas, tenemos que tener muy bien el encuadre, porque acuérdense que el encuadre es una especie como de recipiente donde el paciente va a colocar todo y lo que se desborde es lo que va a suceder, que vamos a poder trabajar más fácilmente porque se está viendo, es muy evidente. Entonces, cuando un paciente que ya empieza a idealizarnos, primero con la idealización, posteriormente empieza a sentir que él es más especial. Entonces, por favor, cámbiame los horarios, ¿no? O sea, esta vez no pude y entonces cámbiame el horario, o ay, no pude venir, pero no me la vayas a cobrar, ¿no? O sea, empiezan a hacer estos movimientos y nosotros debemos mantener el encuadre. Yo sé que van a decir, ay, es que eres muy rígida. En lo más posible, o sea, a lo mejor habrá situaciones que sí nosotros vamos a mover un poquito el encuadre, pero la idea es que sea bastante constante. ¿Por qué? Porque estamos viendo qué es lo que se está saliendo y entonces el paciente puede llegar a entender que él es especial. O sea, que nosotros le tenemos consideraciones especiales al paciente. Si él ya tiene esa idea y nosotros alimentamos esa idea rompiendo este encuadre, entonces se va dando otra idea
donde el paciente puede creer que sí, en efecto, es que me cambia el horario porque como le gusta mucho trabajar conmigo o le gusta mucho verme, entonces por eso es que me está cambiando el horario para así verme, ¿no? O detalles muy minúsculos que poco a poco el paciente los va interpretando como una forma en como nosotros estamos también correspondiéndole. Entonces, obvio, como dije antes, hay que hablarlo todo y eso nosotros también lo vamos a tener que hablar. Por parte del analista, digo, por parte del analizando, esperemos que nos dé esta información, pero si no, y nosotros tenemos las pruebas suficientes, también podemos señalarlo para poder trabajarlo, porque nosotros tenemos que estar trabajando esto. En alguna ocasión, esta transferencia amorosa se da a todos los niveles. Entonces, en alguna ocasión, yo estaba trabajando con un niño y este niño todo era muy repetitivo que cada vez que llegaba salía otro niño. O sea, él iba a entrar, pero salía otro niño que era el paciente anterior. Y al entrar el segundo niño, entonces veía los juguetes y decía, seguramente este niño que salió jugó con este juguete, ¿verdad? Y yo no le contestaba y decía, sí jugó con él. Y empezaba a golpearlo, empezaba a golpear al juguete y empezaba a golpear a todos los juguetes que él creía que había agarrado el otro niño, hasta que se le interpretó que sí, que estaba enojado porque había otro niño y él no era el único que estaba ahí en tratamiento y que entonces quería sentirse el especial. Y es de cómo cuando tú quisieras sentirte especial con tu hermanito que acaba de nacer y tú no quisieras que estuviera ese hermanito, ¿no? Y ahí se interpreta y ahí se disuelve. Entonces digo, lo vamos trabajando. Tuvo que ir trabajando más, no fue nada más eso. Pero vemos también cómo esta transferencia erotizada, bueno, en este caso no erotizada, pero sí amorosa, se va dando o se va presentando a todos los niveles, no solamente entre adultos, ¿no? Y bueno, aquí lo dejo. Ujú. Aquí vamos a retomar una frase del sentido común, que del odio al amor hay solo un paso. Si es que hay una idealización o una transferencia erótica o amorosa, la tendencia o la posibilidad de que haya una peyorativización también es muy grande. ¿Cómo una peyorativización? Si la persona te idealiza porque tienes muchas cosas, escuchas, eres un espacio seguro, casi seguro también le corresponde el contrario, ya sea devaluar su propia persona, de es que yo no he conocido a alguien así, es que yo soy una persona que no puede ganar el amor de las demás personas, o si no correspondes con el deseo amoroso o con la expectativa amorosa que te deja, puede dejarte en el lado opuesto, de que ahora tú eres una persona mala, que no corresponde, cómo se atreve a no hacerle caso a mis sentimientos que con tanto cariño le estoy confesando. En cualquier caso, regresamos al punto. Más que actuar, más que sentir angustia de es que no tengo que equivocarme, porque a veces los terapeutas, bueno, los analistas, sobre todo cuando van comenzando, se ponen en una posición muy paranoide de tener que hacer todo perfecto, de tener que evitar todos los errores. Y entonces no se trata solamente de que si la persona de repente nos dice, me cae muy bien, listo, si solo lo dice una vez y ya no va como tan al caso a lo que está trabajando, pues podemos no estar tan alerta de a ver y por qué, y desde cuándo, y cómo. Y entonces se vuelve una onda muy persecutoria también. No, el espacio analítico es un espacio de construcción. Es un espacio donde ni tú tienes la respuesta, ni la persona tiene la última palabra, y vamos hablando de los temas que le preocupan, pero también de los temas que le gustan. No vamos a caer tampoco en este error de, no, solo háblame de lo que te preocupa, de lo que te enoja, de lo que te entristece, porque a veces caemos también en ese lugar de, no, aquí solo venimos a hablar de lo malo, porque es un consultorio. No, o sea, la persona habla libremente, habla de sus expectativas, habla de justo la regla fundamental, decir todo lo que piensa y siente en el momento en que surja. Y de esa forma vamos construyendo en conjunto. Si parte de lo que surge es qué bien o qué mal,
me cae el terapeuta, también lo vamos a trabajar. Y no desde, ¿cómo puede ser que te caiga mal? Porque también pasa. Yo tan amorosamente estoy dedicándote estos 45 minutos o lo que tarde el analista. Es decir, no nos lo tomamos personal, justo sabiendo que es un fenómeno que ocurre. Las expectativas que la persona pueda tener de sus personas significativas puede que se repitan en la persona del analista. Y entonces le ayudamos a la persona a integrar en la actualidad, es decir, le damos juicio de realidad, lo que ocurre dentro del consultorio. De tal forma que la persona sepa que puede seguir hablando de temas tanto los que le gustan como los que le incomodan. Y en ese sentido, se va a permitir o sea, se va a permitir integrar esas herramientas de análisis en su propia persona, más que simplemente censurar o permitir algún tipo de comportamiento o de transferencia. Como siempre, creo que llega el momento también de preguntar si alguien tiene alguna duda, Mm, ¿no? O sea, porque si no podemos seguir nosotros hablando, podemos hablar del daño de actuarlo, o sea, de toda la cuestión que implica, ¿no? Porque ¿qué implicaría que el analista actuara el amor de transferencia contratransferencialmente correspondiera a esta situación? Pues evidentemente el tratamiento pues termina, o sea, porque se empieza a actuar, no se analiza más lo que está pasando. Hay una cuestión también, como decía Diana al principio, donde el paciente se siente, ya que baja esta situación transferencial, donde se vuelve real, hay una decepción tremenda, un daño emocional importante, porque al final de cuenta se siente como si hubiera sido una cuestión de manipulación, de abuso. Y sí es una situación de abuso, porque la relación terapéutica es una relación donde el paciente no es que tenga más poder, pero no es paralela. Es una relación dispareja, porque el analista está en una situación donde trabaja y tiene información del paciente y el paciente no la tiene del analista y es disparejo, es una cuestión de poder y de abuso. Entonces, ¿qué pasa si se llega a actuar? Pues hay un daño emocional importante y creo que no es tan raro que pase. Creo que a todos nos ha pasado o hemos recibido pacientes que vienen de una situación donde se actuó por parte del analista o hasta se manipuló con una situación de evidentemente personas que no tienen ética profesional y tienen muchos temas emocionales que trabajar, que se ponen en esta posición para cierto tipo de pacientes, actuar con ellas ese amor de transferencia. O sea, me ha tocado recibir pacientes que el analista o el pseudoanalista hace todo para que pase algo con estas mm, pacientes y el daño que vienen a trabajar es muy grande, porque un lugar que se tendría que considerar espacio seguro se vuelve vulnerable, se vuelve abusivo. Es como cuando hay abuso sexual, por parte de figuras importantes para el niño, por ejemplo, ¿no? En casa. Entonces, se pierde la confianza básica y es un trabajo que hay que hacer con estas pacientes que se animan a regresar a terapia muy fuerte para entender qué daño se les dejó, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría preguntar si alguien quiere comentar algo, quiere preguntar algo, para que pues podamos trabajar en eso específico. ¿Alguien que se anime? No te oímos, Diana. Yo pregunto entonces, doctora Elena, doctor Armando, entonces no debo aceptar regalos, o sea, en Navidad los regalos es una señal que me está diciendo que está enamorado el paciente de mí. Aquí justamente la pregunta es muy pertinente porque vale la pena, como señalaba yo mismo hace rato, no caer en esta posición paranoide o hipervigilante de que cualquier gesto es de no, no.
Porque sí hay analistas sumamente cuadrados y cuadradas de no, yo soy tu analista, no me tienes que regalar nada, eso no se hace aquí porque eso rompe el encuadre, bla, bla, bla. Y de repente es así de, bueno, pero eso nos catapulta al otro extremo, a ser agresivos, con un gesto que la persona puede perfectamente tener. Si ocurrió que va a ser Navidad, por ejemplo, y que vemos que la persona lo hace, pues sí le preguntamos, oye, muchas gracias. Admito, en mi caso yo sí acepto ese tipo como de obsequios esporádicos, porque no es como que me esté intentando seducir. O sea, la persona que trae su galletita porque pues es Navidad, oiga, ¿qué cree? Mire, se acerca tal fecha y o van a ser vacaciones, un mes no nos vamos a ver, pero le tengo un detallito. Perfecto. Muchas veces ni siquiera, bueno, ahí también ustedes díganme, pero ni siquiera juzgo como necesario cuestionar la razón de ese único regalo esa única vez, más que como un acto de cortesía. ¿Por qué? Pues no nos vamos a ver un mes, por ejemplo, o porque son vacaciones. A diferencia de si ya 2 o 3 sesiones seguidas traía un dulce, oiga, ¿qué cree? Me acordé de usted en la semana y le compré este detallito. Ahí ya es bien diferente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando algo ocurre una vez, y esto lo respondo, como que llegue tarde una vez. Ay, ¿qué crea? Había mucho tráfico. A lo mejor esa única vez sí había mucho tráfico y no es un conflicto inconsciente y es que tienes que llegar siempre puntual. Si ya ocurre 2 o 3 veces, ya es algo constante, ya es algo que se está repitiendo en el tiempo y entonces, ahora sí, oye, me gustaría que hablemos de esto, de que estás llegando tarde o de esto, de que me estás dando regalos. Oye, ¿qué imaginas que va a ocurrir? Oye, muchas gracias. ¿Qué expecta? ¿No? O sea, ya le preguntamos, ¿qué imaginas que yo voy a pensar? ¿Qué imaginas que va a pasar después? ¿Desde cuándo lo has pensado? Y entonces le permitimos nuevamente no sentirse juzgado o juzgada, porque si no es de qué crees, no me tienes que dar regalos, porque mi papel es el de analizarte y ya. Y entonces la persona se queda así de, ay, perdón. Digo, hay terapeutas que lo hacen así. No es mi estilo, sinceramente. Esa forma es agresiva y no le permite a la persona entender desde dónde le estamos señalando que un regalo es actuar una expectativa y que esa expectativa genera o la fantasía de qué puede ocurrir después. Y en vez de concentrarse en su propia historia, ahora se concentra en la expectativa de ese regalo y de qué va a pasar después y de qué mínimo le voy a caer bien al terapeuta y entonces ya no me va a preguntar de esto o me va a preguntar más de aquello. Y entonces, ya como nos pregunta Diana, un solo regalo ya tiene toda una cascada de significaciones que podemos contrastar con la persona y no solo imaginárnoslas, porque a veces una interpretación no pedida también es algo agresivo. Ujú. Y también, por ejemplo, el nivel de regalo. O sea, también eso lo podemos estar viendo. No es lo mismo que te traigan un café, aunque sea Starbucks, un día, a que Exacto. cada sesión lleguen con un café, y tú dices, aquí hay algo raro, aquí hay algo que está pasando. O que te den un regalo y que te digan, es que le hice, no sé, una cartita o le compré una pluma o una taza rellena de chocolates por Navidad, o que de repente lleguen y te den un bolso de, no sé, 10,000 pesos. O sea, es también ver que no está proporcionado. O sea, a lo mejor si la paciente regala a todos a más o menos de 10,000 pesos, pues a lo mejor entenderíamos esto, quizá entenderíamos, pero si este es un regalo exagerado, también nosotros tendríamos que estar viendo qué es lo que se está depositando en ese regalo, el ser más especial, el que me recuerdes, el que lo utilices, el que el café te mantenga alerta para lo que yo estoy diciendo. O sea, todos tenemos que entender de qué se trata. No estoy diciendo todo que lo tenemos que traducir en ese momento, pero sí entender para dónde va, para después utilizar ese material y nosotros poder devolverlo y unirlo a su historia. O sea, no es contra ella, no es así directo contra este paciente, sino es unirlo a su historia y entender qué es lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Algunos de los que están presentes quisiera hacer preguntas. ¿Les ha sucedido en alguna ocasión
que algún paciente les haya dicho que están enamorados o como que están empezando a sentir algo por ustedes, y si no les ha sucedido, no se preocupen, les va a suceder. O sea, les va a suceder porque generalmente este es un fenómeno que se da, pues, por el tratamiento, así de simple, ¿no? O sea, llega un momento en que estamos queriendo zafarnos del tratamiento, no de manera consciente, y se presenta esta situación, ¿no? Quisiera mencionar también datos que estuvimos viendo para este programa, y decían que por lo menos se considera que 1 de cada 3 pacientes va a tener este tipo de transferencia con el analista. Yo diría que a lo mejor un poco más, pero vamos a dejarlo 1 de cada 3. Yo no tengo los datos de encuesta personal. También decían que es más probable que los varones, terapeutas varones, rompan el encuadre con sus pacientes femeninos, a que las terapeutas femeninas rompan el encuadre, ¿no? Puede ser algo sociocultural o puede ser algo, no lo sé, también sería un tema importante para investigar, pero que sí se presenta muchísimo más eso, ¿no? Y que entonces nosotros también debemos estar cuidando de no estar actuando y gratificando al paciente, y que estas gratificaciones no van solamente en el sentido de vamos a tener una relación fuera de este ámbito, sino de hechos de sí, tú eres el especial, si tú estás, yo te tengo a ti con otros cánones, bla, bla, bla. Entonces, eso también es una forma de gratificar. Entonces, tenemos que estar cuidando esto y estar pensando nosotros como analistas, ¿por qué estoy haciendo esto en específico con este paciente cuando yo no suelo hacer esto con los demás o la mayoría? Entonces, ojo, esa es una forma de que nosotros vamos a poder regularnos y ver qué está sucediendo y qué estamos sintiendo que nos está llevando a actuar, ¿no? Hasta aquí me quedo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Esto que nos... Ajá. Adelante, Jeffrey. Sí, sí, bueno, buenos días. Muy interesante la charla. Varios puntos, ¿verdad? Que estaba anotando aquí. Yo me acuerdo cuando yo estuve estudiando con un mentor que tuve yo, que él tocaba el tema de los regalos. Él siempre decía, ¿para qué? Pregúntele qué es el significado. Y nos daba dos ejemplos que a él le pasó. Uno fue un muchacho que venía de adicciones, con muchas recaídas, y logró salir, y al final le dio un cuadro a él. Dijo, porque estoy agradecido con usted, se lo voy a dar, por todo lo que me ayudó. Entonces, él lo aceptó. Pero en otro caso, una paciente le llevó unos chocolates, y le dijo, ¿y este regalo para qué? Dice, es que salía del país, y siempre le llevo regalos a todos mis empleados. Entonces, él se lo devolvió. Tome. ¿Verdad? Entonces siempre cuestionen, ¿verdad? ¿Por qué ese regalo? No solo recíbalo, porque uno puede decir muchas cosas detrás de un regalo. Pero entonces él nos invitaba a a qué hay detrás de, ¿verdad? ¿Qué se puede esperar de detrás? Y otra cuestión es que, bueno, yo les he dicho varias veces en Costa Rica súper pequeño y todo el mundo se conoce, ¿verdad? Entonces él decía, imposible que ustedes no sepan de su historia, imposible que no sepan nada suyo. Y nos contó que un paciente ya llevaba tiempo con él, se toparon en el aeropuerto, iban a la par en el asiento. Y decía, ¿qué iba a hacer yo? Me paso de campo, ¿no? Tenía que estar ahí como otra persona normal, porque al final uno tiene una vida también. Nada más que uno, si sucede algo, ¿verdad? O si se topa en un restaurante o en un bar o en una fiesta y se incomoda al paciente o algo pasa, se trabaja en análisis. ¿Por qué? ¿De dónde me tenía ubicado? Toda esa cuestión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hay mucha rigidez en algunos analistas, ¿verdad? De que se vuelve la cara, que no me dé, que no sepa nada mío y todo, pero realmente uno es una persona, al final averiguar la vida de uno es súper fácil, es lo que nos decía él, pero son cosas que uno tiene que trabajar en análisis. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, es interesante saber para qué mencionaba yo, por ejemplo, el café, porque también era una cosa que me sucedió, para que estuviera despierta para todo el material que el paciente me estaba trayendo,
porque consideraba que a lo mejor podía aburrirme y entonces un café seguramente me despertaría y podría estar más atenta a lo que dice, ¿no? En cuestión de los regalos, se interpretan, si nosotros vemos que tiene un motivo alterno, como bien dices tú, se interpreta. Si no tiene motivo alterno y va relacionado quizá nada más a que es la fecha, y como somos latinos también es diferente Sí, el ser latino a ser sí. anglosajón, y que nosotros somos muy afectivos, o sea, de hecho en un congreso estaban leyendo, en alguna ocasión estaban leyendo una sesión en un congreso y decían entonces hasta al despedirnos el paciente me abrazó, ¿no? Y todos así, ¡ay! ¿Cómo que te abrazó? Pues sí, porque como latinos pues somos más efusivos, somos más de tocarnos, pero pues todos los europeos decían que cómo había sucedido eso y que había que trabajarlo y que había que ver. Y entonces también hay que hacer correcciones políticas en el encuadre, pero sí, lo que te estás diciendo, Jeffrey, estoy muy, muy de acuerdo contigo. Que si le hubiera devuelto los chocolates a la señora que dice que soy su empleada, pues no lo sé. Yo lo que hubiera hecho sí es trabajarlo definitivamente, ¿no? Entonces sí, a ver si cumple sus expectativas o no, pero pues son chocolates. No, no es por los chocolates, es nada más para entender y que sí se tiene que trabajar, ¿no? Hasta ahí me quedo. Aquí vale la pena justo entender eso. La terapéutica latinoamericana es de mucho más contacto que en otros lugares del mundo. Hace algunos años, como unos 15 años, supe justamente del caso de una chica que quiso estudiar su formación en Austria. Entonces vivía en México, se fue a Austria, ya estando allá se mete en la formación y todo, consigue a una psicoanalista de aquel lado y en la primera sesión la saluda, pero la intentó saludar de beso. O sea, le intentó dar como el beso que aquí, o sea, ni siquiera tiene como una significación de seducción o algo, y tuvieron que pasar varias sesiones donde la analista europea, pues sí estaba como viendo sus motivaciones, lésbicas y cómo era un intento de corromper, bla, 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 ajá, sin tomar en cuenta como este elemento de que aquí somos de mucho más contacto, o sea, todo en general, no solo Latinoamérica, el continente americano en general es de mucho más contacto que pues en Europa. Entonces, justamente por eso es no dar por hecho que conocemos las motivaciones inconscientes de la persona y es más bien, así como nos comenta Jeffrey, ok, me da el regalo, oye, ¿no? Pues mira, a todos mis empleados les doy regalo. Ah, ok, ¿qué expectativa tienes? ¿No? Y entonces vamos conociendo sus expectativas y más que censurar, ¿no? O intentar decir, no, porque yo soy esta persona, es de, ok, soy tu empleado y ¿qué podemos trabajar? ¿Qué no vamos a trabajar? Para ver si se empalma justamente la expectativa que tiene la empleadora con, en este caso, el empleado, que es el analista. Porque no vamos a descartar que pues es un servicio, o sea, sí nos están pagando y sí estamos dando un servicio, entonces pues de alguna forma no está tan alejado de la realidad. El problema no es ese, sino el problema es cuáles son las expectativas que va a tener esta persona a la hora de querer pagar por el servicio y qué tanto puede sentirse como la que puede decidir sobre el proceso analítico. Y nuevamente, qué Ujú. tanto puede corromperlo. Ujú. Ujú, sí, y bueno, pues estar viendo ahí lo que se está transmitiendo y cómo estamos nosotros también actuando, o sea, porque yo siempre he dicho, yo no, que seamos independientes no quiere decir que no tenga jefe, yo tengo muchos jefes, cada paciente mío se convierte de alguna forma en un jefe mío porque me está pidiendo cosas que hay que trabajar y que entonces yo no lo veo como algo de meritorio, o sea, sí, tenemos que trabajar en conjunto, pero pues si hay un servicio, si hay un pago y sí tenemos que ver qué es lo que está queriendo el paciente trabajar. No lo tomo yo como ofensa, pero sí No, entender si yo estoy dando el ancho y cuál fue mi calificación de este año, algo así, ¿no? ujú. Araceli, Lilia, Gabriela, preguntas, dudas, Jeffrey, nuevamente si quieres.
o somos súper claricisísimos y no queda ni la menor duda, ¿no? Araceli, Lilia, Gaby, Lilia. Hola, este, la verdad es que yo no tengo dudas, solo quería hacer un comentario porque sí me sucedió. Eh, yo soy, bueno, estoy por terminar a un semestre la maestría en psicoanálisis y la verdad es que me pasó con un paciente que, pues, quien lo recomendó es una chica que trabaja en el consultorio donde yo estoy. Lo recomendó su novia. Entonces ella pues me saludaba de beso y de pronto este chico llegó con ella a las primeras sesiones, que serán unas 5 primeras sesiones, llegó con ella y entonces ella me saludaba de beso y el paciente igual. Entonces cuando yo comento eso en la supervisión colectiva que tenemos en la formación, como que se espantan, ¿no? Se quedan así de, no, ¿cómo? Casi, casi, ¿cómo saludar de beso al paciente? Yo no lo vi mal porque no fue una cuestión, como decían, seductoria o meramente sexual o cosas así. O sea, su novia me saludaba de beso y él por consiguiente lo hacía. Estamos en la Ciudad de México. Y al paso del tiempo, no sé por qué, o sea, eso no me lo habló él, pero la chica dejó de ir con él. Solo estuve enterada de un conflicto que tuvieron porque se le hizo tarde a él por que la chica se iba tarde, ¿no? Entonces, creo que por eso ella dejó de ir con él y él sin más, yo sin decir más, dejamos de saludarnos de beso. Hola, bienvenido, adelante y ya. Entonces también creo que como ustedes mencionan, es importante no estar como a la expectativa y como no sé, a la defensiva nosotros Ujú. mismos, sino también entender el contexto de lo que está sucediendo, antes también incluso de estar haciendo intervenciones o preguntas o así. Creo que también vale la pena pues ese comentario, ¿no? Bueno, es una experiencia que yo tuve, no sé también si pudieran comentarme algo o así. Yo, Gracias. Sí, yo ahí adelante. comentaría nada más rápidamente que a lo mejor el dejar de saludarse de beso podría ser cuestionarse y hablarlo, acuérdate que lo que no se habla se actúa, entonces hablar de por qué ese cambio. Y de esta manera no es que se interprete, sino se entiende el material y si a lo mejor posteriormente, si tenemos toda la información, podemos unirlo a su historia o no, o ver de qué se trató, ¿no? Nada más hay que hablarlo. Hasta ahí me quedo. Ujú. Aquí nuevamente es, pues, no estarnos en no colocarnos en este lugar dogmático de cómo deben de ser las cosas, sino permitirnos escuchar a la persona, que la persona pueda hablar de si se siente cómoda o no, saludando de mano o de beso, porque también me ha pasado pacientes que no toleran el contacto físico, personas neurodivergentes, y que es de, ah, ok, ¿no? Muy estilo oriental de, bienvenido, recuéstese en el diván, escuchamos, interpretamos, adiós, sin contacto físico. Y hay personas que también llegan a, hola, ¿cómo está? Y saludamos solo de mano. Yo difícilmente saludo de beso a algún paciente o a alguna paciente realmente, pero sí el saludo de mano, ¿no? O, por ejemplo, cuando hay alguna como evento de alguna abrazo que también llega a pasar de Feliz Navidad, nos vemos después y el abrazo. Y es así de, ah, ok. Y entonces, nuevamente no nos vamos con esta idea de, no, es que tienes que ser neutral todo el tiempo y es que si no, se corrompe el proceso. No, simplemente es escuchamos cómo es que la persona saluda normalmente. Y si vemos que su saludo es ese, pues ese es su saludo. Si a ti como persona te incomoda, también se lo puedes decir, oye, ya veo que tú sí saludas de beso, espero que no haya problemas si no nos saludamos de beso. Y ya, o sea, la persona también puede decir, ah, bueno, a este terapeuta o a esta terapeuta, pues la saludo nada más así con la manita o estrechando mano. O saludamos como de beso en mejilla y listo, ¿no? Para que no estemos con esta pesadez de tener que cumplir con el mandato analítico de la neutralidad, porque se volvería ahora sí un dogma. Yo sugiero justo como en este tema del saludo en México, em, o en nuestra cultura latina, ¿no? Que eso sí tendemos a darnos beso o no. Yo lo que hago es
abro la puerta, saludo, hola, y dependerá del paciente cómo saluda. O sea, sinceramente depende del paciente. Hay pacientes que sí saludan de beso, yo le respondo. Hay saludos que serán de manita, de hola, de pásale. Entonces el paciente va a ser el que marca la pauta. A eso nos referimos con la cuestión como de abstinencia, ¿no? O sea, también el paciente nos hace ver qué tanto contacto quiere o no quiere y nosotros responderemos o no a eso. O sea, es como, y nos habla de cada paciente distinto, qué tanto contacto no, y hay pacientes que incluso te lo dicen, es que a mí no me gusta, hasta ellos se excusan, ¿no? Es que a mí no me gusta el contacto y por eso saludo así. Sí, saludaremos como tú quieras saludar, ¿no? O sea, no hay mayor tema, ¿no? Pero bueno, sí, culturalmente en nuestro país, dar beso no quiere decir nada más que un saludo. En otros países sí es una invasión incluso al espacio personal, ¿no? Entonces, bueno, pautas culturales. Ujú. Gaby, Jeffrey, Lilia, si quieres continuar, dudas, preguntas, ¿les ha sucedido? Lilia, creo que... No, pues nada más agradecerles mucho. Me tengo que retirar porque tengo igual otra reunión a las 10:30, pero No, de muchísimas. hecho, justo vamos Nada acabando. más te recuerdo que va a estar el video y que si quieres entrar al grupo de supervisión estás totalmente, cordialmente invitada, ¿eh? Lo tenemos los días lunes a esta misma hora, de 9 a 10:30. Muchas gracias. Bye. Gaby, Pues nada, yo estaba pensando en algunos casos que me han pasado, pero y que de repente sí me causaban como un tanto de angustia. Pero por ejemplo fue que un par de pacientes que se fueron de vacaciones me trajeron algo, ¿no? O sea, una paciente me trajo un caballito de Suecia y otra paciente me trajo una kitty de Japón, una kitty samurai. Entonces, justo fue como esta parte de, ok, bueno, y el regalo, ¿por qué, no? Ah, no, pues es que me fui de viaje y entonces, pues, yo le traigo regalos. Ambas coincidieron en esa parte, como yo le traigo regalos a las personas que me importan. Entonces, pues fue como un detalle nada más, ¿no? Pero de ahí pues ya no, o sea, como que no volvieron a repetir este punto de estarme dando regalos o algo por el estilo, entonces pues fue como, ok, sí, fue por las vacaciones, ¿no? Un recuerdo. Es correcto. Y en el tema del contacto, tengo una paciente que con ella ha sido como de repente que me pide permiso para darme un abrazo, pero tiene mucho que ver con lo que hemos trabajado con ella. Le cuesta mucho trabajo el contacto, se siente como... em, o sea, como invadida cuando hay contacto y demás, y de repente me dice, es que hoy tengo ganas como de, pues, darte un abrazo, me sentí muy bien en la sesión, ¿se puede? Y ya es como de, sí, no hay problema, ¿no? Y literal es como de, gracias, abrazo y se va, ¿no? Ha pasado también con ella un par de ocasiones. Es como lo que se me ocurre que me ha sucedido más o menos con este tema. Jeffrey, es que veo que abriste el micrófono. Ya, ya lo Era, cerró. era que no. Sí, era que no. No, sí, yo también he tenido pacientes que dicen, hoy me salí muy conmovido o hablamos cosas muy, muy interesantes y quisiera darte un abrazo. Y también nosotros percibimos cuando es un abrazo a cuando es un abrazo. O sea, también hay la duración, la fuerza, o sea, también nosotros vamos sintiendo de qué tipo de contacto se está haciendo y también habla de los pacientes, como dice Gaby, que les cuesta trabajo la cercanía y que cuando están haciendo eso, pues también están tratando de hacer esta ligazón, esta reunión o esta relación un poco más profunda y lo está pudiendo verbalizar, ¿no? O sea, no verbalizar, lo está pudiendo hacer. También podemos nosotros trabajarlo más adelante, no en ese momento, sobre todo si ya se está yendo, pero señalarle que ya es más cálida o le cuesta menos trabajo
o está, ya está pudiendo intentarlo, ¿no? Lo que salga más adelante. Sí. Hasta ahí. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Yo creo que llegó el momento de despedirnos y de agradecer como siempre que nos hayan acompañado. Están Sí. cordialmente invitados a supervisar con nosotros todos los lunes de 9 a 10:30 y pues nos vemos en la próxima plática del próximo mes. Muchas gracias a todos. Todo un Y gusto muchas coincidir gracias. esta vez. Gracias, bonito día, Y bye. que nos Gracias. sigan en redes, por favor, y nos den ahí like, y si les gusta el tema, por favor lo compartan. Empieza el año chino, entonces eso quiere decir que si comparten, les va a ir muy bien, con con el caballo galopante, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí.